No sé si ustedes están enterados de algunos profesores que están muriendo en la universidad, es decir, por esta pandemia están siendo afectados los profesores y también los administrativos, también como los estudiantes, ¿no es cierto? En esta semana prácticamente hemos tenido el deceso de varios profesores de la universidad, de diferentes facultades. Y en nuestra facultad también han muerto 3 docentes. Ustedes saben de la muerte del ingeniero Illanes, que es profesor de nuestra carrera. Y el día de ayer ha muerto el ingeniero Mario Ceballos, que también lo deben conocer, que era decano de la Facultad de Informática, Ciencias de la Computación. Él es profesor de la Facultad de Tecnología. Por eso que estamos demasiado acongojados por estos hechos que están pasando en la universidad. Pese a eso, vamos a continuar con el avance de las materias. Están pidiendo a algunos profesores que se suspendan las clases, pero yo creo que no es conveniente. Vamos a continuar con el avance. Estábamos hablando el día de ayer, estábamos viendo el segundo bioreactor que utilizamos en la industria. Es decir, estábamos viendo el bioreactor alimentado, el feed batch. Y decíamos, ¿por qué utilizamos ese bioreactor? Ese bioreactor es más eficiente que el que vimos al comienzo, que el batch. Hablábamos, por ejemplo, de que si nosotros queremos obtener una mayor concentración de microorganismos, es decir, gramos de microorganismos en 1 litro de fermento, tendríamos nosotros que utilizar una mayor cantidad de nutrientes. Y habíamos mencionado que si nosotros utilizamos el sistema batch, el primero que vimos, tendríamos que preparar un medio nutritivo con alta concentración de nutrientes. En ese medio nutritivo no se va a multiplicar de manera óptima los microorganismos, pueden cambiar sus ciclos metabólicos. Por ejemplo, habíamos mencionado la levadura. Cuando la levadura lo colocamos en concentraciones muy elevadas de medios nutritivos, el microorganismo al multiplicarse va a producir también una gran cantidad de alcohol etílico. Entonces no nos interesa a nosotros producir estos metabolitos primarios, nos interesa producir microorganismos. Entonces, y ciertos microorganismos también no se van a multiplicar en estos medios nutritivos con alta concentración de nutrientes. Por ejemplo, eso hacemos nosotros cuando queremos producir alcohol etílico. Una vez que obtenemos las levaduras, lo llevamos a otro fermentador donde aumentamos en mayor cantidad los nutrientes y ya no le damos oxígeno. Entonces, en esos bioreactores ya el microorganismo va a producir el alcohol etílico, lo que nosotros queremos que produzca ahora alcohol etílico. Pero ese no es el caso ahora. Queremos nosotros producir microorganismos. Entonces, cuando tenemos esa imposibilidad de poder producir mayores cantidades de microorganismos, como en el caso de las fábricas, por ejemplo, de levadura, entonces lo que hacen es utilizar un fermentador alimentado, el que estamos viendo. En este fermentador, el día de ayer, habíamos visto el balance de los nutrientes. Y habíamos llegado a esta fórmula que ustedes tienen en su pantalla.
En esta fórmula, si hacemos el análisis de esta fórmula, vamos a mencionar de que el término que está a la derecha para nosotros es la velocidad de consumo de nutrientes por el microorganismo, es decir, los gramos de sustrato que se invierte en el crecimiento del microorganismo. A eso lo llamamos velocidad de consumo, o sea, lo que está consumiendo el microorganismo dentro del bioreactor. Me refiero al sustrato, la cantidad de sustrato, es este término acá, la velocidad de consumo en gramos de sustrato por hora. Ahora, si analizamos con más detalle, ese consumo de sustrato va a ir aumentando en función de qué. Entonces nos fijamos en el numerador y nos fijamos en el denominador. Los que están en el numerador van a aumentar, ¿no es cierto?, el consumo. Y los que están en el denominador, entonces, ¿qué es lo que hace de que se consuma más sustrato por el microorganismo? Primero, el volumen. ¿El volumen es constante? No. A medida que va pasando el tiempo, el volumen va aumentando porque estamos agregando nutrientes al bioreactor. Entonces, a medida que aumenta el volumen, hay mayor velocidad de consumo de nutrientes. Este otro elemento, la velocidad específica de crecimiento del microorganismo. Si aumenta esta velocidad específica de crecimiento, va a aumentar el consumo de los nutrientes. Entonces, va a aumentar hasta que mu sea igual al mu máximo. El otro factor, X, es la concentración de microorganismos en el bioreactor. A medida que aumenta la cantidad de microorganismos en el bioreactor, entonces mayor cantidad de nutrientes necesita para su crecimiento microbiano. Entonces, estos elementos van a aumentar la velocidad de consumo de sustrato. Y el rendimiento es el que de manera negativa influye en la velocidad de consumo de sustrato. Entonces, este término se llama velocidad de consumo de sustrato por el microorganismo. Repito, en gramos de sustrato por hora. Ahora, esto es lo que necesita el microorganismo en un momento determinado. ¿Y eso va a ser igual a qué? Va a ser igual al otro término que está a la izquierda. Va a ser igual a la velocidad de alimentación de nutrientes. Hemos dicho que de un reservorio, de un tanque, estamos alimentando con un medio nutritivo nuevo al bioreactor, con un flujo determinado y con una concentración de nutrientes preparado en el tanque denominado reservorio, SR. Entonces, si multiplicamos el flujo de ingreso al bioreactor, el flujo es volumen por tiempo. Y la concentración de SR de nutrientes en el reservorio son los gramos de nutrientes por litro. Entonces, este término de acá es los gramos de nutrientes que nosotros estamos alimentando al bioreactor en una hora. Tiene las mismas unidades que este de acá. Entonces, este de acá
es el sustrato que está ingresando, los gramos de sustrato que está ingresando por hora. ¿Por qué es importantísimo esta fórmula en estos fermentadores? Porque podemos nosotros controlar el crecimiento del microorganismo, es decir, podemos controlar la velocidad de consumo de sustrato con la velocidad de alimentación del sustrato. Bien, eso vamos a hacer en los reactores feedback. Entonces, quiero que me entiendan lo siguiente, que a veces es más difícil entenderlo. En esto de acá, en la alimentación del sustrato, tenemos dos variables: el flujo y la concentración de nutrientes en el reservorio, en el tanque de alimentación. Entonces, estas dos son variables. Por lo general, a esta variable, que es la concentración de nutrientes, lo hacemos constante. Es decir, solamente vamos a utilizar un tanque de alimentación. Preparamos el nutriente ahí, sabemos cuánto de concentración, por ejemplo, de azúcar hay. Entonces, esto va a permanecer constante. Si nosotros queremos de que varíe esto de acá, la concentración de nutrientes en la alimentación, tendríamos que utilizar más de un tanque, 2, 3 tanques, y mezclar en diferentes concentraciones y alimentarlo al bioreactor. Eso normalmente no hacemos. Entonces, estas dos variables se vuelve una sola. Esta va a ser constante por lo general. Preparamos nomás el nutriente en un tanque. Y entonces la variable acá en este término es el flujo, es decir, el caudal de ingreso de los nutrientes al bioreactor. Esta es la variable. Con esto vamos a controlar el crecimiento del microorganismo dentro del bioreactor. Ahora bien, si es el flujo el que va a determinar la velocidad de consumo o el crecimiento de los microorganismos, entonces, ¿cómo tendríamos que alimentar en la industria los nutrientes al bioreactor? Para ser más eficiente, nosotros tenemos que instalar un sistema de control automático. Y ese sistema de control automático va a medir la cantidad de nutrientes en el bioreactor y le va a entregar la cantidad precisa que necesitan los microorganismos para que se multiplique a una tasa máxima de crecimiento, con un mu máximo. Este mu va a ser máximo. Entonces, con ese sistema de control automático, le estamos entregando a los microorganismos la cantidad necesaria para que el microorganismo se multiplique en condiciones óptimas, con un mu máximo. Y dentro del bioreactor no va a haber nutrientes en exceso que limiten al crecimiento del microorganismo de esa manera. Entonces el control automático le está dosificando lo que necesita el microorganismo. Ahora, si eso se necesita un control automático y ecuaciones de cálculo numérico, podemos también simplificar un poco ese cálculo numérico, es decir, la variación del flujo en función del tiempo. Por ejemplo, podemos nosotros programarlo y decir, la entrega de nutrientes, es decir, el flujo, este flujo variable, en función del tiempo va a ser logarítmico, porque el microorganismo se está multiplicando de manera logarítmica. Entonces, también podemos alimentar nutrientes con un flujo donde varíe en función del tiempo de manera exponencial, logarítmica. Si queremos simplificar más los cálculos, podemos nosotros
asumir de que a medida que va aumentando los microorganismos en función del tiempo, entonces necesita mayor nutriente. Y lo vamos a alimentar, por ejemplo, de manera lineal. Es decir, a medida que pasa el tiempo, vamos a agregar mayor cantidad de nutrientes en función del tiempo. Es decir, vamos a alimentar con una curva lineal creciente, porque a medida que va pasando el tiempo, hay mayor cantidad de microorganismos dentro del bioreactor. Entonces, esas ecuaciones ya van a ser lineales. Sin embargo, para el análisis en este curso, vamos a simplificar más este flujo. Es decir, para poder nosotros integrar de manera simple estas nuestras ecuaciones, vamos a asumir de que el flujo va a permanecer constante. Entonces, de esa manera vamos a simplificar los cálculos de nuestras ecuaciones. Entonces, si el flujo es constante, vamos a asumir un valor constante aquí y esta constante. Entonces, todas las ecuaciones se nos van a simplificar. Eso es lo que queremos hacer ahora, pero solamente para el análisis teórico de la materia, es decir, de la explicación de los bioreactores feedback. Entonces, resumiendo, si me están entendiendo, volvamos a este término. Si analizamos la tasa de crecimiento, para entenderlo mejor, la tasa de crecimiento puede variar desde 0 hasta el mu máximo, ¿no es cierto? Es decir, el microorganismo, si decimos que mu es 0, no se está multiplicando. Si decimos que mu es máximo, en esas condiciones que estamos multiplicando al microorganismo, o sea, no todos los microorganismos se multiplican con la misma velocidad. Una levadura no se multiplica igual que una bacteria. Y además dentro de esos microorganismos hay diferentes especies. Entonces, ese mu va a depender del microorganismo, va a depender en qué medio nutritivo se está multiplicando. Hay medios nutritivos donde los microorganismos se multiplican mucho más rápido. Algún factor limitante en el crecimiento microbiano, un antibiótico, algún metabolito que evite el crecimiento, disminuye el crecimiento. Si las condiciones ambientales no son las óptimas, también no se va a multiplicar con su tasa máxima de crecimiento. Entonces, ese mu nos da una idea de cómo se está multiplicando el microorganismo en el bioreactor. Entonces, va desde 0 hasta el mu máximo. Bien. Si nosotros alimentamos, ahora veamos este término, si nosotros alimentamos de nutrientes al bioreactor en gran cantidad, es decir, si la oferta de nutrientes es igual o mayor que la demanda máxima, cuando el mu es máximo, ¿cierto? Entonces, el microorganismo se está multiplicando con una tasa máxima de crecimiento. Es decir, le estamos dando a los microorganismos los nutrientes igual o mayor que la demanda máxima. Entonces, en ese caso, mu va a ser máximo. Tendríamos que utilizar un control automático. Si, por el contrario, si la oferta, si la oferta de nutrientes es menor que la demanda máxima, es menor a este otro término, entonces mu no va a ser máximo, mu va a ser menor al máximo. Esta velocidad específica no va a ser máxima, va a ser menor al mu máximo. Y cuando en el crecimiento microbiano mu es menor al máximo, eso significa de que mu está dependiendo del nutriente.
a través de la ecuación de Monod. Entonces, eso significa que mu es dependiente de la concentración de sustrato, y eso es a través de la ecuación de Monod. En esas condiciones, entonces, vamos a nosotros a trabajar para explicar, para terminar de explicar, ¿no es cierto?, estos balances de masa en el bioreactor feedback. Y aún más podemos seguir simplificando para estas ecuaciones. Por ejemplo, el rendimiento. Este rendimiento puede ir variando con el tiempo. Es decir, las células se van envejeciendo. Entonces, para evitar también ese cambio de Y, que sea constante, vamos a suponer de que Y no varía en función del tiempo. Después podemos simplificar, ¿no es cierto?, diciendo de que los nutrientes que se están agotando en el bioreactor solamente es para el crecimiento del microorganismo y no para su mantención. Por eso que estamos utilizando esta fórmula. Bien. Con relación al volumen, la cantidad de flujo que estamos agregando, es decir, el volumen por unidad de tiempo al bioreactor, es el que va a originar el aumento de volumen dentro del bioreactor, es decir, que el líquido no sea volátil para que este volumen permanezca constante. Todo lo que estoy mencionando, estamos simplificando para que esos términos sean constantes, así como el flujo, la concentración, sean constantes. Entonces, en ese caso, ya nosotros podemos integrar estas nuestras ecuaciones utilizando las integrales que ustedes han visto en cálculo. Bien, recordándoles eso, habíamos visto todas estas ecuaciones y vuelvo a recordarles esta otra. Esta de aquí que vimos ayer, esta ecuación nos permite conocer los gramos de microorganismo que existe dentro del bioreactor. Eso está en función del tiempo. Es decir, de esta manera, los gramos de microorganismo está aumentando en función del tiempo. Esta ecuación es una ecuación lineal. Esta pendiente de acá es positiva. Y este de aquí vendría a ser la ordenada en el origen, ¿verdad?, de una ecuación. Entonces, ¿cómo está creciendo el microorganismo en un reactor feedback? ¿Cómo está aumentando este microorganismo? De manera lineal en función del tiempo. No es de manera exponencial como en el batch. ¿Se acuerdan que en la fase logarítmica los microorganismos se multiplicaban de manera exponencial, porque su tasa de crecimiento era máxima? Aquí no, estamos diciendo que vamos a controlar con el flujo. Por tanto, el mu tiene que ser menor al máximo. Por tanto, vamos a tener el aumento de microorganismos en función del tiempo de manera lineal, no de manera exponencial. Bien, estábamos acá en el tiempo del proceso. Queremos nosotros determinar el tiempo que dura el feedback. Para ello vamos a agarrar esta ecuación de acá. Es decir, el cambio de volumen, el aumento de volumen por efecto del agregado de nutrientes en el bioreactor en función del tiempo, se debe al flujo de ingreso de nutrientes. No hay flujo de salida, ¿no es cierto? Esto es cero. Entonces va este cambio, el aumento de volumen en función del tiempo en el bioreactor, feedback, se debe al flujo de ingreso
de nutrientes. Esta fórmula, vamos a integrar, esta fórmula es una fórmula derivada. Entonces vamos a integrarlo. Vamos a integrar entre un volumen inicial y un volumen final. Entonces, aquí vamos a tener volumen final menos el volumen inicial. Este dt le pasamos al otro miembro. Integramos entonces el tiempo entre 0 y t. Sacamos al flujo fuera de la integral. Por eso que estamos simplificando los cálculos. Imagínense que este flujo sea constante. Tendríamos que tener un modelo matemático que esté relacionado con el tiempo. Al hacerlo constante el flujo, lo podemos integrar. Entonces, vamos a tener esta ecuación. Velocidad final menos velocidad inicial igual a flujo por el tiempo. De aquí despejamos el tiempo. Y es el tiempo que dura la fermentación de tipo feedback hasta alcanzar un volumen B sub F. Es decir, ¿de qué depende el tiempo? El tiempo de fermentación va a depender del volumen final menos el volumen inicial en el bioreactor y el flujo. ¿Con qué flujo están entrando los nutrientes? O sea, a mayor flujo de entrada, menor el tiempo. ¿Ah? Mayor volumen final, mayor tiempo. Entonces, si nosotros conocemos el volumen final, hasta dónde vamos a llegar en el bioreactor, conocemos el volumen inicial y sabemos cuánto de flujo de nutrientes está entrando, entonces podemos saber qué tiempo vamos a tardar en alcanzar este volumen con este flujo. Bien. Ahora vamos a determinar la concentración en el reservorio. Esto es importante porque tenemos que preparar un medio nutritivo en un tanque. Ahora, ¿cuánto tiene que ser la concentración de esos nutrientes? Entonces, para saber la concentración de esos nutrientes en el reservorio, vamos a tomar esta ecuación 11, y vamos a utilizar la ecuación 9. La ecuación 9 es la ecuación lineal, es decir, es esta de acá, esta. Es decir, estos son los gramos de microorganismos que se está produciendo en el bioreactor en función del tiempo. La ecuación lineal. Esto lo vamos a reemplazar en la ecuación que acabamos de deducir, en la ecuación lineal, para encontrar el tiempo. Para encontrar este tiempo, hemos integrado esta ecuación, hemos obtenido la ecuación 11. En esta ecuación vamos a reemplazar entonces la ecuación lineal de los gramos de microorganismos que se están produciendo en función del tiempo. Y vamos a obtener esta ecuación. Es decir, vamos a despejar de esa ecuación la concentración de nutrientes en el reservorio. ¿De qué depende entonces la concentración de nutrientes en el reservorio? De la concentración final de microorganismos, del volumen final, de la concentración inicial de microorganismos y el volumen inicial, el rendimiento. Entonces, estos términos los conocemos. Por tanto, podemos nosotros preparar nuestro medio nutritivo en el reservorio. Bien. Vamos a hacer un diseño del cultivo batch alimentado. El diseño constituye en conocer
cuánto es la concentración de nutrientes en el reservorio que vamos a preparar y cuánto es el flujo. Porque con esos dos vamos a controlar el crecimiento de los microorganismos, hemos dicho, ¿no es cierto? Con los dos, es decir, con el flujo y la concentración de nutrientes en el reservorio. Los dos van a ser constantes. Entonces, esta ecuación ya es una ecuación de diseño, porque estamos calculando cuánto de nutrientes tiene que estar en el reservorio. ¿Y cuánto es el flujo? Bien, para calcular con qué flujo vamos a alimentar al bioreactor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar esta ecuación de aquí. ¿De dónde viene esta ecuación? Esta ecuación viene del momento en el cual empezamos con el bioreactor feedback. Es decir, hemos dicho que el reactor feedback comienza en condiciones batch, ¿no es cierto? Es decir, vamos a alimentar al bioreactor una cantidad, un volumen determinado de nutrientes, vamos a colocar los microorganismos ahí, 10%, y después vamos a meter oxígeno y le vamos a dar todas las condiciones ambientales. El microorganismo se va a multiplicar ahí en fase logarítmica, sobre todo hasta llegar, hasta terminar los nutrientes, como he dicho, ¿no es cierto? Entonces, cuando se agotan los nutrientes, cuando el sustrato es cero, ¿no? En ese momento empezamos a alimentar. Ese es el momento en el cual empieza el feedback, ¿no? Entonces, en ese momento, la alimentación que vamos a darle tiene que ser menor o igual a este término de acá. Este término, si ustedes recuerdan, ¿no? Es la velocidad de consumo del sustrato, de eso hemos hablado al comienzito de la clase, al consumo, ¿no es cierto?, de sustrato por el microorganismo, pero en condiciones iniciales. Es decir, cuando el volumen es inicial, cuando la concentración de microorganismos es en ese momento inicial, y este mu lo tenemos que fijar nosotros. Es decir, este mu es menor al mu máximo y el rendimiento que no va a cambiar. Entonces, este consumo de nutrientes por el microorganismo del bioreactor es cuando estamos empezando con el feedback, en el momento inicial. Entonces, nos dice que vamos a alimentar al bioreactor de tal manera que este término de aquí sea menor o igual a esta velocidad de consumo. Es decir, la velocidad de alimentación tiene que ser igual o menor a este término, al consumo de nutrientes por el microorganismo. Entonces, de ahí vamos a despejar el flujo. Entonces, el flujo con el cual vamos a alimentar al bioreactor es igual al volumen inicial, a la concentración inicial del microorganismo, a la velocidad específica de crecimiento que nosotros lo vamos a fijar, sabemos cuánto es el máximo, entonces menor a eso vamos a trabajar con eso, que sea menor al máximo. Conocemos el rendimiento y con la fórmula anterior hemos conocido la concentración de nutrientes en el reservorio. Entonces, con este término vamos a saber cuánto de flujo vamos a alimentar al bioreactor y eso va a permanecer constante. Va a permanecer constante durante todo el tiempo hasta terminar con el feedback. Entonces, estos dos términos lo utilizamos en el diseño porque de esta manera estamos conociendo con qué flujo vamos a alimentar al bioreactor y con qué concentración de nutrientes tiene que ser alimentado. Entonces, resumiendo, para conocer esos dos términos,
el flujo y la concentración de nutrientes en el reservorio. Primero tenemos que conocer la concentración de nutrientes inicial y el volumen inicial. Y estas condiciones es cuando está empezando el feed batch, cuando termina el cultivo batch. Ahora, el volumen final y X final, nosotros tenemos que fijarlo, ¿no es cierto? Es decir, sabemos cuánto es el volumen del bioreactor. Esto de aquí lo fijamos, sabemos, y también tenemos que saber hasta qué concentración de nutrientes queremos llegar. Y decíamos que vamos a fijar a voluntad la velocidad específica de crecimiento mu, que tiene que ser menor a la máxima. Entonces, con estos términos, vamos a calcular con la ecuación 13 que vimos la concentración de nutrientes en el reservorio, y después con la fórmula que acabamos de ver, vamos a calcular el flujo. Y con eso vamos a conocer ya cómo vamos a trabajar en el bioreactor feed batch. Ojo, vuelvo a repetir, eso es cuando el flujo va a ser constante, cuando la concentración de nutrientes va a ser constante, ¿cierto? Pero normalmente para tener un mayor rendimiento de producción de células, ya nosotros lo programamos mediante un control automático de acuerdo a las necesidades del microorganismo, vamos a alimentar de nutrientes. Bien, ahora vamos a ver cómo varía la velocidad específica de crecimiento en función del tiempo en un cultivo de batch alimentado. Esta ecuación ya la conocemos, esta ecuación la vimos cuando hicimos el balance de microorganismos. Entonces, de esa ecuación vamos a despejar mu. Y vamos a reemplazar la variación de los gramos de microorganismos en función del tiempo, vamos a reemplazar por la alimentación, que es esta de aquí. Entonces, la tasa de crecimiento va a variar en función del tiempo de esta forma. A medida que aumenta el tiempo, mu es más pequeña. Es decir, en los feed batch, la tasa, la velocidad específica de crecimiento en función del tiempo va a ir disminuyendo de manera lineal. Es decir, a medida que transcurre el tiempo, este disminuye. ¿Desde qué valor? Desde mu 0, ¿cierto? O sea, mu sub 0, es decir, una tasa de crecimiento menor al máximo que nosotros hemos fijado cuando empezamos con el feed batch. Les voy a volver a mostrar para los que no estaban atentos. Es esto, ¿no es cierto? Esto es la velocidad específica de crecimiento cuando empezamos con el feed batch, este valor. Y este valor, ¿cuánto es? Nosotros lo fijamos que sea menor que la mu máxima. Si nosotros sabemos cuál es el mu máximo, entonces agarramos un valor menor. Esto es cuando empezamos con el feed batch. Entonces, a partir de aquí el tiempo es 0. A medida que transcurre el tiempo, este va a ir disminuyendo de manera lineal. ¿Cómo? Como esta ecuación, nosotros podemos calcular cómo va disminuyendo mu, conociendo estos términos: el rendimiento, el flujo, la concentración de nutrientes en el reservorio, la concentración de microorganismos inicial, el volumen inicial, el flujo, ¿no? Entonces, en función del tiempo, vamos a calcular cómo va disminuyendo, cómo va cambiando la velocidad específica de crecimiento. Bien, entonces las ecuaciones que vimos nos llevan a esto, que ya les mostré el día de ayer. Entonces, esta primera parte en el feed batch es el sistema batch, es decir, este sistema batch, los microorganismos van a multiplicarse de esta manera, en la fase logarítmica, hasta alcanzar este punto. Y la concentración de nutrientes en el tanque, en el bioreactor,
va a ir disminuyendo hasta prácticamente hacerse cero. Este valor no es cero, ¿no? Sino que llega a un valor mínimo. Bien, a partir de este punto empieza, decíamos, la alimentación, empieza el feedback. Ahora, ¿cómo va a crecer el microorganismo? Hemos encontrado esta ecuación lineal. Este es el crecimiento, los gramos de microorganismos que existen en el bioreactor en función del tiempo. Entonces, fíjense que está aumentando la cantidad de microorganismos en el bioreactor de esta manera. Es decir, con el batch llegaríamos hasta aquí y con el feedback seguimos aumentando la concentración de nutrientes, ¿verdad? En función del tiempo, hasta llegar al volumen final, hasta llegar a terminar con el proceso de obtención de células. Y los microorganismos, y los nutrientes, cuando el flujo es constante y la concentración de nutrientes en el reservorio es cero, ese es el que está controlando, hemos dicho, el crecimiento del microorganismo. Estamos trabajando a una tasa menor al mu máximo. Entonces, estos nutrientes prácticamente es constante, ¿no es cierto? Porque todo lo que le estamos entregando al microorganismo lo está consumiendo, no está aumentando los nutrientes en el tanque. Si prácticamente era cercano a cero, se va a mantener, porque todo lo que, repito, lo que le estamos entregando en el flujo de ingreso de nutrientes, eso se lo está consumiendo el microorganismo, por eso que lo estamos controlando con el flujo. Entonces, la concentración de sustrato en el bioreactor prácticamente permanece constante, cercano a cero. Y la tasa de crecimiento, pongamos este de aquí, es mu cero, entonces va a disminuir de manera lineal a medida que va pasando el tiempo, ¿no es cierto? Desde un valor va a ir disminuyendo en función del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estamos alimentando con un flujo constante y los microorganismos cada vez son más en mayor concentración. Entonces, cada vez el microorganismo crece, pero con una tasa de crecimiento cada vez menor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos simplificado los cálculos, es decir, a ver, otra vez, ¿cuáles son las variables cuando utilizamos el feedback? Es decir, ¿qué es lo que varía dentro del bioreactor? Dentro del bioreactor podemos alimentar con un flujo variable F, con una concentración de nutrientes diferente. El volumen va a ir cambiando, va a ir cambiando la concentración de microorganismos, está aumentando el sustrato. ¿Cómo va a cambiar dentro del bioreactor? ¿Aumenta, permanece constante o va a disminuir? ¿No? Esas variables los tenemos que controlar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Controlar esos parámetros para poder controlar el crecimiento del microorganismo dentro del bioreactor con esos balances de masa. Bien. Vamos a ver ahora el fermentador, el tercer fermentador, que es el fermentador continuo. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. ¿Tienen alguna consulta, algo que quieren que les explique? Hola. ¿Están durmiendo? No, ingeniero. ¿No? ¿Están despiertos? Sí. Está bien. Bien, vamos a ver entonces el tercer bioreactor. Este tercer bioreactor, nosotros casi no lo utilizamos en nuestro medio. En otros países sí lo utilizan para producir cerveza, para hacer tratamiento de aguas residuales. Hay varias aplicaciones. Si bien nosotros no lo estamos utilizando aquí en nuestro medio,
Siempre es bueno conocer cómo trabajan otros bioreactores, ¿no es cierto? Que también se puede utilizar. Entonces vamos a ver los cultivos continuos. En este caso, tenemos el bioreactor y al igual que hicimos con el feed batch, vamos a hacer con este reactor continuo. Para empezar a trabajar con este bioreactor, vamos a alimentar, vamos a colocar el medio nutritivo dentro del bioreactor, pero no a un volumen B sub 0, sino vamos a agregar, vamos a colocar los medios nutritivos, lo vamos a llenar el tanque de medio nutritivo. Una vez que esté lleno de medio nutritivo el tanque, vamos a colocar los microorganismos, le vamos a dar oxígeno y le vamos a dar las condiciones necesarias, óptimas, y el microorganismo se va a multiplicar en un reactor de tipo batch, ¿cierto? Del primero, porque no va a entrar ni va a salir nada. Entonces los microorganismos se multiplican hasta alcanzar una concentración óptima, hasta que se agotan los nutrientes. Una vez que se agotaron los nutrientes, entonces recién vamos a empezar nosotros, escuchen bien, se agotó los nutrientes. Otra vez, ¿cuánto es la concentración de nutrientes en el bioreactor? Cercano a 0. En esas condiciones vamos a trabajar con este fermentador también continuo. Entonces, en ese momento, vamos a alimentar, así como hicimos en el feed batch, vamos a alimentar con un medio nutritivo que tenga una concentración de nutrientes previamente conocido y con un flujo, aquí hay un medidor de caudal, vamos a alimentar con un flujo de nutrientes. Pero como este bioreactor está lleno, ¿no es cierto? Tiene que haber salida, es decir, lo vamos a sacar al medio nutritivo, a en este bioreactor va a haber un flujo de salida, ¿no? Entonces vamos a tener un nivel con el cual vamos a trabajar en este bioreactor. El flujo de ingreso va a ser el mismo al flujo de salida, es decir, el volumen va a permanecer constante, va a trabajar lleno el bioreactor. Entonces vamos a tener un flujo de alimentación de nutrientes y un flujo de salida donde va a salir el medio agotado y vamos a sacar el microorganismo de manera constante. Todo el tiempo vamos a evacuar los microorganismos porque estamos sacando lo que está, el líquido agotado que está en el fermentador, eso es lo que estamos sacando con un flujo, con el mismo flujo que lo que estamos alimentando. Entonces, aquí hay ingreso y salida, ¿no? En este bioreactor, por eso que el fermentador es continuo. Bien. Vamos a utilizar nosotros acá un término en este fermentador continuo que es la velocidad de dilución. D, lo vamos a representar con una D mayúscula. Esta velocidad de dilución, la dilución, es igual al flujo sobre el volumen. Es decir, el volumen es una variable, ¿verdad? Pero ahora va a ser una constante, porque no va a cambiar el volumen del medio nutritivo en el fermento. Entonces, si el flujo de ingreso de nutrientes o de salida lo dividimos entre el volumen del bioreactor, a eso lo vamos a llamar la velocidad de dilución. Es decir, la tasa de dilución es el flujo por unidad de volumen, por el volumen.
En definitiva, ¿qué significa velocidad de dilución? La velocidad de dilución, al ser el flujo sobre el volumen, es el número de volúmenes de medio nutritivo que pasan a través del reactor por hora. Por ejemplo, si la tasa de dilución es 0,25 hora a la menos 1, porque si la velocidad de dilución es igual al flujo sobre el volumen y el flujo es volumen por unidad de tiempo, entonces las unidades de la tasa de dilución es hora a la menos 1. Entonces, si la tasa de dilución en un bioreactor sería 0,25 hora a la menos 1, ¿qué significa este valor? Nos indica que en una hora se va a remover un 25% del volumen del cultivo, es decir, la cuarta parte del líquido que está en el fermentador lo estamos cambiando, porque está saliendo, ¿no es cierto?, un flujo, está entrando, que es lo mismo. Entonces, eso es la tasa de dilución. Nos está mostrando el número de volúmenes en una hora que se cambia en el bioreactor. Repito, si es 0,25, significa que el 25% del volumen del bioreactor por hora se está cambiando. Bien, y el inverso de esta tasa de dilución es el tiempo de retención hidráulica. ¿Qué significa eso? Es el tiempo que tarda un elemento en estar en el bioreactor. Es decir, es el tiempo que va a permanecer un nutriente, un microorganismo dentro de un bioreactor. Por eso se llama tiempo de retención, que es el inverso de la tasa de dilución. Entonces, cuanto más flujo exista, ¿no es cierto?, el tiempo de retención va a ser menor, el tiempo de retención hidráulico. Eso es importante saber, por ejemplo, qué tiempo va a permanecer los microorganismos dentro del bioreactor. ¿Y cómo lo conocemos? Conociendo la tasa de dilución. ¿Y cómo conocemos la tasa de dilución? Conociendo el flujo por unidad dividido entre el volumen. Entonces, en definitiva, también aquí, la variable que controla todo es el flujo, ¿verdad? Porque el flujo va a determinar la tasa de dilución. La tasa de dilución también puede determinar el tiempo de permanencia de un elemento dentro del bioreactor. Bien, vamos a hacer entonces los balances de masa. Hacemos lo mismo que en los bioreactores que vimos anteriormente. Ya estas fórmulas las conocemos. La velocidad de acumulación de un elemento dentro del bioreactor va a depender de 4 factores: de la alimentación, de la velocidad de entrada, velocidad de salida, que también hay ahora, menos la velocidad de formación dentro del bioreactor, menos la velocidad de consumo. De esa manera varían los elementos dentro del bioreactor. Y es la fórmula esta de acá que conocemos. Es la misma que vimos para los otros bioreactores. Ahora, vamos a simplificar esos términos. Hay flujo de ingreso, hay flujo de salida, puede haber generación y puede haber consumo. Entonces, dependiendo de qué es lo que nosotros, qué elemento estamos haciendo el balance de masa, vamos a simplificar esta ecuación. Es decir, si vamos a hacer un balance para los microorganismos, para los medios nutritivos, el sustrato, ¿para qué sustrato estamos haciendo? Sobre todo hacemos para sustratos carbonados, es decir, aquel que tiene energía y el carbono, por ejemplo, el azúcar, ¿no?
podemos hacer balances para productos, para cualquier metabolito que se produce, o alcohol etílico, etc. ¿verdad? Bien, y precisamente vamos a hacer el balance para los microorganismos, balance de biomasa. Bien, entonces, en la ecuación del balance de masa, esto de aquí es cómo está variando los microorganismos. En este caso, el volumen es constante, por eso que sale fuera de la derivada. Si el volumen sería variable, como en el feed batch, esto lo dejamos aquí adentro, ¿no es cierto? En el caso del batch, lo sacamos porque era volumen constante. En este caso, lo mismo, lo sacamos fuera de la derivada al volumen. Esto de aquí es como aumenta, disminuye o permanece constante la célula dentro del bioreactor. Es igual. ¿Estamos alimentando al bioreactor con microorganismos? No. Estamos alimentando con medio nutritivo. En ese medio nutritivo no hay microorganismos. Por tanto, ese término de alimentación es cero para los microorganismos. Este término de acá, ¿estamos sacando del bioreactor microorganismos? Sí. O sea que, como está saliendo el fermento del bioreactor, entonces en ese fermento agotado están yendo los microorganismos, están saliendo. ¿Qué cantidad está saliendo? Va a ser igual al flujo por la concentración de microorganismos en el bioreactor. Es esta cantidad que está saliendo. El flujo, a ver, hagamos el análisis. El flujo, ¿qué unidades tiene? Volumen por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, litro son los gramos en un litro. Entonces, este término son los gramos de microorganismos que salen en una hora. En una hora está saliendo esta cantidad de microorganismos, gramos. El otro término, se está multiplicando los microorganismos en el bioreactor, ¿está aumentando o está disminuyendo? Está aumentando, estamos multiplicando, estamos produciendo microorganismos. Entonces, ¿cómo estamos produciendo? Como es este término que nos indica la producción de microorganismos. Es la velocidad de crecimiento del microorganismo por el volumen. Bien, la velocidad de crecimiento, ¿qué unidades tiene? Tiene gramos de célula por litro por hora. Al multiplicar por el volumen son gramos de microorganismos por hora. Está produciendo. ¿Se está consumiendo el microorganismo? No. ¿Verdad? Es decir, el microorganismo no está días ahí para, como en el caso de las aguas tratadas, donde el microorganismo se disminuye por muerte o lisis celular. Acá no. El microorganismo se está multiplicando, no se está... Bien, entonces este balance de masa es para el microorganismo en un fermentador continuo. Bien, entonces, algo que quiero mencionarles es decir, ¿cómo empezamos con el fermentador continuo? Primero, mediante un fermentador batch, ¿no es cierto? Entonces, a partir de la fermentación batch, empezamos a alimentar con medio nutritivo y vamos sacando con el mismo flujo el fermento agotado del bioreactor. Ahora, dentro del bioreactor va a haber condiciones estacionarias. ¿Qué significa eso? De que dentro del bioreactor ninguna variable va a cambiar. No va a cambiar dentro del bioreactor, va a permanecer constante el volumen, la concentración de nutrientes, la concentración de microorganismos, etcétera, va a permanecer constante dentro del bioreactor. Eso se llama condiciones estacionarias, no va a cambiar dentro del bioreactor.
Entonces, en esas condiciones vamos a trabajar en los fermentadores continuos. Por tanto, si dentro del bioreactor no va a cambiar la concentración de microorganismos, este término va a ser 0. Entonces, al ser 0, este término de acá va a pasar al otro miembro. Y vamos a tener esta ecuación. Esta de aquí, ¿no es cierto? O esta de aquí. Reemplazando la velocidad de crecimiento microbiano por mu max, por mu por x. Mu por x es el crecimiento microbiano. Lo reemplazamos acá y vamos a tener esta ecuación. De esta ecuación simplificamos x y vamos a tener en el balance de microorganismos que la tasa de dilución es igual a la velocidad de crecimiento microbiano. Es decir, aquí también el microorganismo va a crecer en función a la tasa de dilución, va a ser igual a la tasa de dilución. ¿Y qué es la tasa de dilución? Es el flujo por volumen. O sea que el flujo va a controlar cómo se va a multiplicar el microorganismo en el bioreactor. Si es el flujo el que va a controlar, en ese flujo tenemos los nutrientes, por tanto, ese flujo va a ser controlado por la ecuación de Monod. Estamos trabajando dentro del bioreactor, acuérdense que empezamos con el feedback y no va a cambiar. Hemos dicho que la concentración de nutrientes es cercano a 0. Por tanto, mu no es mu máximo, sino es menor al máximo. Y eso, este mu va a tomar un valor dependiendo de la tasa de dilución, va a ser igual a la tasa de dilución, que va a ser igual al flujo sobre unidad de volumen, al flujo sobre el volumen del reactor. Entonces, siempre en los fermentadores continuos, la velocidad específica de crecimiento es igual al flujo sobre volumen, o igual a la tasa de dilución. Ahora hacemos el balance de sustrato dentro del bioreactor. Cómo cambia el sustrato en función del tiempo multiplicado por el volumen, el cambio. ¿Existen nutrientes en el flujo de ingresos? Sí. ¿Con qué concentración? Con lo que estamos preparando en los reservorios, en los tanques. Entonces, la concentración de nutrientes en el reservorio es SR. Multiplicado por el flujo son los gramos de nutrientes por hora que está ingresando al bioreactor, menos, ¿está saliendo nutrientes del bioreactor? Sí. La concentración, esta S, es mucho menor a esta, ¿no? ¿Verdad? Pero sí existe, es cercana a 0, pero hay. Entonces, ¿cuánto está saliendo del bioreactor? Es el flujo, que es igual al flujo de ingreso como el flujo de salida. Entonces, este flujo de salida por la concentración de nutrientes en el tanque, en el bioreactor, es la cantidad de los gramos de nutrientes que está saliendo en una hora. No existe producción de nutrientes dentro del bioreactor, pero sí existe consumo, es decir, dentro del bioreactor los nutrientes están siendo utilizados para el crecimiento microbiano. Entonces, ¿qué cantidad de nutrientes es para el crecimiento microbiano? Es el volumen por la velocidad de consumo de sustrato. Bien, si estamos en estado estacionario, entonces dentro del bioreactor, en el estado estacionario no va a cambiar el sustrato, esto va a ser 0. Al ser 0 esto, esta ecuación de aquí es esto, ¿no? Bien, es decir, despejamos la velocidad de consumo de sustrato y dividimos entre el volumen. Flujo dividido entre volumen es la tasa de dilución. Sacamos factor común, vamos a tener sustrato en el reservorio más el sustrato en el bioreactor, multiplicado por la tasa de dilución. Eso es la velocidad de consumo de sustrato.
Es decir, este es constante, ¿no es cierto? Este va a ser constante en el bioreactor y no va a cambiar. Esto es más grande que esto. Entonces, este constante, si este no cambia, la variable aquí es la tasa de dilución. Y la tasa de dilución es igual al flujo sobre volumen. Es decir, la velocidad de consumo de nutrientes en el bioreactor va a depender del flujo de alimentación. Bien, ahora, esta velocidad de consumo de sustrato es igual a la ecuación de Peirce, ¿no es cierto? Eso siempre manejamos. Es decir, los nutrientes en el bioreactor lo vamos a utilizar ¿para qué? Para el crecimiento del microorganismo, para la mantención de la célula o para producir metabolitos. Esto se va complicando, pero en este caso solamente toma en cuenta al crecimiento microbiano y al mantenimiento. Y de aquí inclusive vamos a simplificar este de acá, ¿no? El mantenimiento, porque esto comparado con esto es mínimo. Entonces inicialmente vamos a mantener el sustrato para mantenimiento. Esto de aquí entonces lo reemplazamos en esta fórmula 4 y vamos a tener esta ecuación. Bien, en esta ecuación reemplazamos la velocidad de crecimiento microbiano, que es igual al mu por X. Ahora, como mu es igual a la tasa de dilución, entonces vamos a reemplazar mu por la tasa de dilución y vamos a tener esta ecuación. De esta ecuación vamos a despejar X. Esta X, sacamos factor común y lo despejamos y vamos a tener esta ecuación. Es decir, X, la concentración de microorganismos en el bioreactor, va a depender de estos términos. Esto es constante. Esto, la concentración de nutrientes en el reservorio constante. La concentración de nutrientes en el bioreactor constante. Este es el coeficiente de mantenimiento, este es el rendimiento teórico. Entonces, X está en función de la tasa de dilución y la tasa de dilución depende del flujo. Entonces, la concentración de microorganismos dentro del bioreactor en una fermentación continua va a depender del flujo de alimentación o de salida. Bien, si nosotros simplificamos este término, es decir, el mantenimiento es 0, esto lo hacemos 0, simplificamos este término y vamos a tener que X es igual al rendimiento por la diferencia de la concentración de nutrientes en el reservorio y en el fermentador. Bien. Ahora, este sustrato en el bioreactor, decíamos que es cercano a 0, ¿no? ¿Verdad? Es decir, este de aquí es igual, esta concentración de nutrientes, lo vamos a analizar en términos de la ecuación de Monod. Entonces, la ecuación de Monod nos dice que el sustrato es igual a la tasa máxima de crecimiento por el sustrato sobre la constante de Monod más el sustrato. Esto es la tasa de crecimiento. Es decir, el sustrato lo vamos a relacionar con la tasa de crecimiento a través de la ecuación de Monod. Esta es la ecuación de Monod. Como mu es igual a D, entonces la tasa de dilución va a ser igual al mu máximo por S sobre KS más S. De esta ecuación de Monod, vamos a despejar S, es decir, este término va a pasar a multiplicar, de ahí sacamos factor común S, y de ahí despejamos S. Y esa S lo reemplazamos acá, a esta ecuación. Entonces vamos a tener que
la concentración de microorganismos en el bioreactor continuo va a ser igual a esta fórmula. Y esta fórmula nos está mostrando la tasa de dilución. Las otras son constantes. Y es constante, la concentración de nutrientes en el reservorio constante, mu máximo constante, KS constante. Entonces la única variable es D, y D es igual al flujo por volumen. Entonces X va a depender del flujo. La concentración de microorganismos en el bioreactor va a depender de la tasa de dilución o del flujo. Entonces, estas ecuaciones nos sirven para calcular cómo está cambiando esto en función de la tasa de dilución. Bien. Estas ecuaciones que acabamos de ver para el balance de sustrato y el balance de biomasa nos permite graficar el comportamiento de los nutrientes y de los microorganismos en el bioreactor. Entonces colocamos acá en un eje cartesiano. En este eje podemos colocar a la concentración de microorganismos en el bioreactor X, en gramos de microorganismos por litro, este eje. Y también podemos colocar este eje de acá, donde estamos viendo el sustrato. Cómo cambia el sustrato. Y en el eje X, la variable independiente, que es la velocidad de dilución o el flujo sobre volumen. Entonces aquí vamos a colocar en el eje X la tasa de dilución. Sus unidades es hora a la menos 1. Entonces, ¿cómo varía los microorganismos dentro del bioreactor en función a la tasa de dilución? Va a variar de esta manera. Prácticamente va a permanecer constante hasta que llegue a un valor de tasa de dilución y de ahí va a caer rápidamente la concentración de microorganismos. Es decir, la concentración de microorganismos, ¿no es cierto?, en el bioreactor disminuye, pero muy poco, en función de la tasa de dilución. A ver, dicho de otra manera, para que me entiendan mejor. La tasa de dilución es igual al flujo sobre el volumen, ¿no es cierto? Es decir, la tasa de dilución es igual al flujo, por tanto, el flujo de entrada y el flujo de salida es el mismo, ¿verdad? Entonces, si nosotros aumentamos el flujo, ¿qué significa aumentar flujo? Que estamos sacando mayor cantidad de células del tanque, ¿verdad? Es decir, se está produciendo células y si el flujo es más grande, entonces estamos sacando en una unidad de tiempo mayor cantidad de células, de microorganismos. Entonces, cuanto mayor cantidad de células por hora saquemos, cuanto mayor cantidad de microorganismos por hora saquemos, mejor, ¿no? ¿Verdad? Es decir, siempre vamos a tratar de trabajar con una tasa de dilución. Por ejemplo, en esta tasa de dilución tenemos este valor de la concentración, ¿verdad? Esta tasa de dilución tiene este valor. Entonces, ¿con qué dilución vamos a trabajar? ¿Con esta? ¿Con esta? No. Vamos a tratar de que la tasa de dilución sea más grande, es decir, esté desplazada hacia la derecha. Eso nos permite sacar mayor cantidad de células del bioreactor. Entonces, nos vamos a desplazar nosotros hacia la derecha. Cuanto más nos desplazamos, mejor, ¿verdad? Más cantidad de células estamos sacando. Porque lo que está cambiando
de microorganismos en el bioreactor es muy poco. Pero ¿qué pasa si llegamos a este punto de aquí? Hasta aquí está bien, ¿no, verdad? Pero si sobrepasamos este valor de la tasa de dilución, inmediatamente se va a caer la curva. ¿Qué significa eso? De que vamos a sacar nosotros del bioreactor más de lo que estamos produciendo de células. Por eso que se cae esto de aquí. Se va a caer a cero. Es decir, si nosotros hacemos eso, sacar más de células que de lo que estamos produciendo en el bioreactor, al final nos vamos a quedar sin células. Es como en una familia, ¿no es cierto? Supongamos en una familia, tiene un ingreso mensual, por decir, de 5.000 bolivianos, ¿no? Si una familia gasta más de los 5.000, no va a tener plata al final de mes, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que pasa aquí. Es decir, si nosotros sacamos células más de lo que estamos produciendo, al final vamos a ver que en el bioreactor no queda célula. Hemos sacado más de lo que hemos producido. Entonces, eso es lo que pasa a partir de este punto. Por eso que la concentración de los microorganismos en el bioreactor van a comenzar a bajar hasta hacerse cero. Y a eso lo llamamos el lavado del bioreactor. Es decir, no tenemos que llegar a esta caída. Es decir, vamos a trabajar con el bioreactor con una tasa de dilución menor a este punto. Podemos trabajar acá, podemos trabajar aquí, de tal manera de que no lleguemos a este punto, porque si sobrepasamos, llegamos a este punto y sobrepasamos, estamos utilizando un flujo donde está saliendo, estamos evacuando mayor cantidad de células que lo que se está multiplicando dentro del bioreactor. Por tanto, le estamos lavando al bioreactor. Entonces, la tasa de dilución, si bien a medida que nosotros aumentamos la tasa de dilución, somos más eficientes en producir células, pero tiene un límite. Y ese límite tenemos que respetarlo. Entonces, podemos utilizar una tasa de dilución óptima que esté a esta altura, pero ya no sobrepasar eso, porque si sobrepasamos, repito, vamos a sacar células más de lo que estamos produciendo y nos vamos a quedar sin células. Bien, ahora la concentración de los sustratos, fíjense que es cercano a cero. Esta curva punteada nos está mostrando la concentración de los sustratos. Fíjense que siempre es cercano a cero, ¿verdad? Porque la tasa de crecimiento, la velocidad de crecimiento específico del microorganismo es menor al máximo en los fermentadores continuos. ¿Por qué es eso? Porque estamos controlando el crecimiento con el flujo. Y en el flujo hay los nutrientes. Entonces, si el nutriente está controlando el crecimiento del microorganismo, significa que estamos trabajando en la curva de Monod. Ya vimos la ecuación de Monod, ¿verdad? Entonces, por eso que el sustrato aquí es bajísimo. Pero ¿qué pasa cuando estamos evacuando más de lo que estamos produciendo? Entonces también la cantidad de sustrato va a subir y va a ser igual a la concentración de nutrientes en el reservorio, porque como no hay microorganismos en el bioreactor, porque lo hemos sacado todo, entonces la cantidad de sustrato dentro del bioreactor va a ser igual al reservorio, porque no se está utilizando. Por eso que la curva también sube bruscamente de sustrato. Entonces, ¿en qué condiciones vamos a trabajar en el bioreactor? En una tasa de dilución óptima, donde la concentración de microorganismos sea X, ¿verdad? Podamos sacar la mayor cantidad de microorganismos posible y la concentración de sustrato se mantenga en concentraciones mínimas para que el crecimiento microbiano sea controlado por la tasa de dilución, por el flujo. Bien. Y este de acá es la productividad.
La productividad es la multiplicación de la tasa de dilución por la concentración de microorganismos. Bien, lo vamos a dejar aquí, ya deben estar cansados. Nos vemos, ya a partir de la próxima semana vamos a hacer un ejercicio de aplicación de estos fermentadores continuos y después ya vamos a entrar a la aplicación de la biotecnología, es lo que más les gusta a ustedes. Esta parte no les gusta porque es pura balanza y demás cosas que a veces no les gusta mucho a ustedes, ¿verdad? Entonces ya a partir de la próxima semana ya vamos a entrar a sus aplicaciones, es decir, vamos a utilizar los fermentos para quesos, para yogur, etcétera, ¿no? Fermentaciones lácticas, fermentaciones alcohólicas, fermentaciones cárnicas, fermentaciones vegetales, etcétera. Y si me está escuchando el auxiliar, él les va a dar algunas clases de laboratorio, ¿no? De manera práctica en esos temas. Bien, nos vemos la próxima semana. Espero que no sigan muriendo los profesores. Estamos muy tristes por la pérdida de esos profesores. Entonces, cuídense, cuiden a su familia. Hasta luego, gracias. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego. Que esté bien. Ingeniero.